Carrera. De hecho, este trabajo que voy a presentar ahora lo presenté hace un par de días y me enteré 10 minutos antes de empezar con esto que la persona que me lo va a corregir está acá presente con nosotros, así que sin presión. Pero bueno, mi trabajo es Raíces y Tradición, Estructura y Objetivos de la Diplomacia Cultural Rusa en Argentina, 2021-2022. El tema del recorte cronológico es que yo, toda mi confianza de alguien de 20 años que está terminando una carrera, dije, yo quiero hacer algo que es práctico, quiero hacer un manual para el que quiera hablar con Rusia, que quiere comercial, hacer algo comercial, quiere entender Rusia, bueno, nada. Eso sí, es académico, pero también es práctico. Bueno, es complicado hacer algo tan contemporáneo porque resulta que las cosas van evolucionando. Yo cuando lo planteé en el 2020, era una política que venía, la política cultural, de identidad, son temas lindos, son temas que a mí me resultan re interesantes desde hace un montón de tiempo, pero la realidad es que, bueno, era un tema tranqui, ya venía hace como 20 años más o menos igual, hago taller 1, planifico el proyecto, todo. Llega 2022, una semana antes de empezar el taller 2, Ucrania. Bueno, sí, esto fue una crisis a lo largo de todo este año, tratando de contemplar todos los cambios que estaban sucediendo a medida que yo iba escribiendo, tratar de mantenerlo actualizado, pero al mismo tiempo también tener que cortar en algún momento, porque digo, lo voy a entregar hoy y mañana hay una guerra nuclear y bueno, como que cambian las cosas, pero por eso tenganme paciencia. Esto me costó. Ahora sí, empezamos. Nada, objetivo muy general, porque este es un tema que realmente no está muy estudiado, sobre todo en Argentina no existe, se genera. Hay muy poco en inglés, en otros países, de forma más comparativa, pero bueno, en este contexto, por eso es algo más general el primer objetivo, de bueno, analizar la diplomacia cultural rusa en Argentina. A partir de la difusión internacional de una imagen determinada de nación por parte de agentes culturales, económicos, científicos rusos y locales. ¿Por qué? Porque la cultura está extremadamente atada a lo que es la identidad nacional, lo que obviamente es importante en la política exterior del país, y ahí es donde a mí me interesa. Para hacer esto, objetivos específicos, bueno, identificar cuáles son los agentes de la diplomacia cultural rusa en Argentina, quiénes son los rusos que están metiéndose acá en el país, qué es la imagen de nación que quieren buscar, cómo lo hacen, y bueno, a partir de eso construir un mapa de cómo interactúan todos estos diferentes actores. ¿Pasamos? Primero voy a definir rapidito qué es diplomacia cultural, porque yo no sabía hasta que me dijo, mi tutora me dijo, che, yo sé, esto que querés hablar, me parece que esta definición te puede servir. Al final sí, Valeria la verdad es una divina. Nada, conjunto de estrategias, actividades llevadas a cabo por el Estado y sus representantes en el exterior del país, a través de cooperación cultural y educativa, que es un eje importante, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos de política exterior, uno de los cuales es destacar la imagen positiva del país. Yo ahora en la próxima diapositiva puse una definición que medio lo complementa, pero básicamente dice más o menos lo mismo y no tenemos mucho tiempo. Así que pasamos. ¿Por qué también diplomacia cultural? Porque es muy parecido a un término ruso, que es política exterior cultural, que no pude trabajar porque no hay bibliografía en español o en inglés sobre política exterior cultural. Entonces, bueno, tuve que trabajar con lo que tenía más cercano. Pero, según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, la política cultural es una herramienta específica para lograr los objetivos de política exterior del Estado a través del desarrollo de la cooperación cultural internacional, ocupando la interacción entre diplomacia y cultura en un lugar relevante de la historia y los intereses nacionales de Rusia. Más o menos lo mismo. Ahora, es importante la cultura para Putin, y eso siento que lo tengo que defender, sobre todo porque cuando están volando balas, la gente tiende a olvidarse de que es algo importante hablar de cultura y identidad, sobre todo en este contexto, porque a Putin le importa mucho, créanme. Y no de ahora, sino ya desde el 2000, Putin aprobó algo que se llama el concepto de política exterior rusa, que si vas a la otra diapositiva, después vamos a volver, es un documento que habla precisamente de eso, influenciar por su propia geopolítica, la profundidad, y lo que le interesa es promover una percepción positiva de la Federación de Rusia en el mundo, popularizar el idioma ruso es muy importante. Yo empecé a estudiar ruso también un poco motivada por esta tesina, y bueno, la cultura rusa de los pueblos de Rusia en Estados extranjeros. Bueno, para atrás, 2007 crea una fundación Ruskinian, que es uno de mis ejes dentro del trabajo. Es una fundación que funciona como ONG, pero hay todo un debate alrededor si es cómo puede ser algo, una organización no gubernamental que está metido el gobierno.
porque Ruskin y la junta directiva son todos ministros del gobierno de Putin, pero al mismo tiempo no son parte del gobierno y tienen su propia agenda y sus propios objetivos. Es una dinámica interesante. Después, 2008, Rosotrudnichev, que la primera vez que lo escuché fue en una entrevista con un ruso que me la tiró así, y yo tuve media hora tratando de googlear fonéticamente que era Rosotrudnichev. Es casa de Rusia, para los que saben más o menos de Rusia en el país. Y bueno, 2013 nada, reitera todo esto, y no solo eso, sino que habla de cómo se van a utilizar elementos de soft power, lo que para el estudiante de Relaciones Internacionales es buenísimo que te tire el término teórico así nomás en el discurso, puedes justificar cualquier cosa con eso. Entonces por eso lo sé. Y nada, lo mismo que ya veníamos hablando. ¿Otro más? Esto, diplomacia cultural soviética, tiene todo un apartado en el trabajo, voy adelantando. Pero acá no lo vamos a trabajar mucho por cuestiones de tiempo, y además porque uno de mis compañeros va a hablar de la etapa soviética, otro lado completamente, pero bueno. Lo que sí vamos a decir es que esto no empieza con Putin, sino que ya los soviéticos tenían una diplomacia cultural muy importante. Acá, gente un poquito más grande, por ahí les suena de todo la etapa del teatro Bolshoi, del ballet ruso, la literatura rusa, programas de radio, periódicos, hay todo, si pasas, toda una importación desde nuestra región de este tipo de cosas. Y algo muy interesante es cómo ya en esta época, esto es una crítica muy contemporánea, yo siento que me pareció muy interesante, que ya en esta época la Unión Soviética hace un giro a enfocarse en avances tecnológicos y culturales sobre las ideas políticas del comunismo en ese entonces. Esto lo hicieron copiando al enemigo. Ese Ignatiev que yo menciono ahí arriba era un director de una revista acá que les decía: chicos, Estados Unidos tiene un montón de influencia en el país, tiene un montón de gente dedicada, tenés un montón de gente dedicada al área cultural dentro de la embajada. Tenemos que copiar al enemigo. Al principio no le dieron bola hasta que una delegación soviética fue a Uruguay y volvieron y dijeron: no, sí, tiene razón. Y bueno, ahí empezó todo lo de la etapa soviética. Pero bueno, quiero hablar un poquito de la gente que entrevisté porque algo muy curioso también. Me permite decir que para complicarme más la vida, yo trabajo con fuentes primarias. O sea, hice 6 entrevistas que después solamente complementé con un montón de bibliografía muy relevante, muy importante y bien estudiada. Pero yo me basé básicamente en estas entrevistas. Una fue al subdirector del Departamento de América Latina de Cancillería rusa, que también estuvo en la Embajada rusa acá, como se consiguió un montón de años. Esta gente toda en español, las entrevistas son en español. Nikolai Mikhailov, que es director regional de la Fundación Ruskin para todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina, que es esta fundación que estábamos hablando antes. Pasamos. Artur Demchuk, que es académico, el jefe del Departamento de Ciencias Políticas Comparadas de la Universidad Lomonosov, que vendría a ser la UBA de Rusia, es importante para que reconozcan. Ian Mulay, que también es director del Centro de Programas Iberoamericanos de la Universidad Estatal de Lingüística de Moscú, y que además fue diplomático soviético por muchos años acá en la región. Fue acá en Argentina y también en países de Centroamérica. Y de las últimas 2 entrevistas son una a Tatiana Vladimirskaya, que es directora del Conjunto Nacional de Rusia, conjunto musical, Grupo Grenada, que uno dice que hace entrevistando a artistas. Bueno, resulta que estos artistas, que ella en la entrevista es constante, de nuevo, el tema de nunca recibimos subsidio del Estado, nunca recibimos un instrumento, fue todo lo que generamos con nuestros propios recitales, pero fueron laureados por el Servicio de Seguridad de Rusia. O sea, tiene una relación, ellos aceptan regalos, favores, los invitan a lugares, ellos se presentan. Eso es lo que les da, por un lado, uno dice: bueno, entonces sí tienen relación con Estados Unidos. Pero también lo que les da es cierta libertad de cualquier cosa. Nada, se separan porque son actores privados. Y a Silvana Jarmolo, que fue la única en Argentina que me dio bola, porque yo me acerqué a la embajada y me patearon a la Casa de Rusia, y Casa de Rusia nunca me contestó. Y esto está explicado en la tesis, pero yo creo que se debe a que en el momento que yo estaba haciendo estas entrevistas, que ya era mitad de año de este año, toda la embajada, la diplomacia rusa acá, estaba con un perfil muy bajo, no aparecía, no daba la entrevista, no daba nada, entonces bueno, la ligué yo.
Y también, Silvana es directora del Centro Ruso en UBA, que es el único centro ruso que hay acá en Argentina, y presenta el Consejo Coordinador de Organización de Compatriotas Rusos en Argentina. Ahora, vamos rápido porque ya me queda poco tiempo, pero hay un cuadrito muy lindo donde vemos en gris son actores que, estos son dos actores que fueron saliendo de las entrevistas y de la investigación que realicé. Los que salen en gris es porque tienen, proyectos específicos. El Ministerio de Cultura ruso hizo un seminario sobre Pushkin con la UBA hace poco, son proyectos específicos, pero los que están en azul, que son los que más me interesan, que son los que realmente estudié, son los que tienen una relación o presencia física acá en Argentina o una relación más sostenida en el tiempo, más profunda que solamente esos proyectos. Entonces nosotros vemos que Ruskimir, por ejemplo, acá no tiene institutos que son como la vida de Ruskimir, son realmente lo más importante de Ruskimir en otros países. Acá no hay, porque la región, spoiler, la región latinoamericana no es prioritaria para Rusia, sobre todo para la diplomacia cultural rusa, que de hecho es la diáspora rusa en el exterior. Argentina tiene la diáspora más grande de la región, unos 300.000 descendientes de rusos calculan, pero no es la más grande a nivel mundial, entonces quedamos rezagados. Y después tenemos la embajada, actores privados. Ahora, estos son los ejes que me voy a tomar el minuto que me queda para esto. Idioma, es muy importante difundir el idioma porque así no solo generas una conexión con el otro, sino que funciona como un acercamiento a la cultura de ese país. No voy a tener mucho tiempo, entonces ya les digo que la diplomacia cultural rusa, el objetivo principal es reforzar el vínculo de la diáspora con Rusia. Después, una vez que eso está, se habla de un Ruskimir que engloba gente que por ahí no es descendiente de Rusia, pero le interesa, entonces se habla de eso. Pero la realidad es que hoy la prioridad rusa es que los descendientes rusos sigan sintiéndose rusos, que no se termine de licuar. Entonces, el idioma es importante, el intercambio académico es importante porque creas como una especie, ellos dicen, de embajador cultural. Cuando vos vas a estudiar, vuelves y dices, ay, chicos, re lindo, después tenés, arte, lo que ya veníamos hablando, turismo, sobre todo por el tema del patrimonio cultural, y la religión ortodoxa, que es importantísima. Si me da moderador un minutito más para terminar. La religión ortodoxa es muy importante. Ruskimir, de hecho, tiene firmado un convenio con la Iglesia, con el Patriarcado de Moscú, para promover todas estas cosas que estamos hablando. O sea, si bien Rusia es un país secular, para la corriente que encabeza Putin, la corriente oracionista, la Iglesia, el Patriarcado de Moscú es como la salvaguarda, como una reserva, la guía moral de lo que es ser ruso, de la identidad rusa, más allá del aspecto religioso. Y con esto, acá lo que le digo así nomás, acá resulta que el ruso, descendiente ruso que vive en Argentina, piensa más como un argentino que como un ruso. Lo que pasa en Rusia lo ve a través de lentes argentinos. Eso es lo que tienen que saber. Y esto más o menos lo que estaba diciendo. Rusia parece que acá no hay tanto, hoy como dije, con todo este quilombo había mucha presión política para que la embajada y la comunidad rusa no se presente. Hay un festival que se celebra en Capital, no sé si lo conocen, donde hay stands de diferentes colectividades. Rusia no se presentó porque el gobierno de la ciudad les sugirió que no se presenten para que no haya problemas. O sea, hay cosas así. Y lo último, que con esto me voy para irme con una polémica. Yo quiero decir, yo sé por acá que me van a decir, al menos en la diplomacia cultural, que es el tema que yo estudié, Rusia no es un estado verticalista. Afuera nos peleamos, discutimos que si Putin es autoritario, cómo lo es, qué es ser autoritario, pero en este tema en particular, Rusia no es un estado verticalista y se lo afirmo, porque la realidad es que se contradicen constantemente. Si en otro momento, si Putin realmente fuera tan duro, lo que se dice del Estado baja y se hace, y acá hay mucha descoordinación que por un lado puede ser positiva, porque te permite que cada parte se adapte a su entorno, pero al mismo tiempo se siente eso, siente que no hay un objetivo en común que todos están haciendo. Y con eso ya termino. Sí. Quedó clarísimo, incluso si notabas lo que decías cuando exponías, esa impronta no solo académica, sino de
más un estilo de que haya, no quiero decir palabras que estén mal, pero una especie de guía, digamos, o de directiva para ver, bueno, querés ver cómo Rusia despliega su diplomacia cultural, bueno, yo te doy en este trabajo, digamos, hacer la cuestión académica, algo que puedes leer. Se nota mucho, no se nota mucho. Lo es, se nota mucho. Y lo que te quería consultar, que un poco lo desarrollaste, pero creo que lo desarrollas aún más, es cómo fue estudiar esto en un contexto como el actual. Porque, digamos, yo leía algo que interesante, tipo, mira el título 2021-2022. Digo, es como... No, es que es eso que sí, venía hablando, cuando lo planteé, es eso, no había muchos cambios, ya Putin hablando de esto, desde el año 2000, el año 2020, obviamente se adapta, cambian algunas cosas, algunas situaciones, pero a grandes rasgos era más o menos lo mismo, y de golpe sí me desayuné con que, bueno, explotó lo de Ucrania, que ya venía pasando, pero es eso, como una relevancia nueva, digo, sí. ¿Cómo meto esto? Porque encima, al principio, durante el primer taller, que vos lo que presentaste el proyecto de tesis, yo no le había puesto todavía una pata más política. Claro. Entonces, como que, y eso a mí también igual me hacía un poco de ruido, porque yo sentía como que le faltaba profundidad al trabajo. Al hablar solo era demasiado descriptivo, decir, bueno, esto es lo que hacen y listo. Es como que sentía que le faltaba un poco de cuerpo. Y bueno, con todo esto me resultó que era imposible negar todo el contexto. Sí, sí. Lo político, entonces terminé metiendo bastante una carga bastante política en el sentido de, bueno, ¿qué está haciendo Putin en la materia de política exterior? ¿Por qué? Porque él responde a una corriente eurasianista. Bueno, ¿qué es el eurasianismo? ¿Contra quién se pelea? Contra un atlantismo, contra Occidente, pero ¿qué Occidente? ¿Cómo? Entonces, como que eso también lo fui trabajando a lo largo del trabajo. No demasiado en profundidad porque es un trabajo en sí mismo. Claro, sí. Pero como que sí, ¿no? Se tiene que poner en contexto. Porque, y es eso, hoy en día incluso el discurso cultural y de identidad está muy presente en el conflicto con Ucrania. Por esa cosa de, bueno, soy ucraniano pero soy de etnias rusas, pero entonces, ¿qué es ser una etnia rusa? Hay muchas etnias dentro de Rusia, hay cientos de etnias dentro de la misma Rusia hoy, que eso era un poco también... perdón, entonces... No, está bien. Pero cuando yo empecé a plantear el trabajo, porque a mí lo que me interesaba era, bueno, hablar de qué es ser ruso para los rusos, que es un montón. Y yo no me daba cuenta de lo que era un montón en ese momento. Pero digo, bueno, los rusos te hablan, no, yo estoy orgulloso de ser ruso. Pero ¿cómo precisamente manejás una nación que tuvo tantas etnias diferentes adentro, que pasó por un periodo imperial, bueno, después la Unión Soviética, ahora una federación? ¿Cómo eso se mantiene? ¿Cuál es la continuidad? ¿Qué es lo que une a todas estas diferentes etnias? Porque tienen diferentes, también sus propias culturas dentro de eso. Y me dijeron, vino el profesor Taller y me dijo, che, es un montón. Claro, bueno, sí. No, siempre se necesita alguien que haga ese trabajo. Y terminé en, bueno, ¿cuál es la imagen que los rusos exportan hacia Argentina? Claro, esa fue como la forma de cerrarlo y que quede más abarcado. ¿Y por surgió todo esto? ¿Algún momento te planteaste, no, hago otra cosa, o hijo otro periodo? O no, digamos. No, o sea, estaba más sorprendida, era como, claro. Quiero hacer eso. Claro, y después, claro, bueno, pero entonces cobró más relevancia, ahora todo el mundo habla de Rusia. No, sí. Entonces, traté de verlo del lado positivo, pero sí fue complicado. Sí, y con respecto a... Sí, porque es difícil hablar de Rusia, porque quedás con una bandera de como si te pintara la cara de rojo después. Entonces, fue como un poco tomar esa decisión de digo, bueno, hablo de Rusia no significa que esté... que le llame los pies a Putin, pero nada, que me interesa hablar de Rusia, siento que si bien ahora cada vez más gente habla de Rusia, todavía hay un espacio para seguir agregando. Sí, ni hablar. Y quería consultarte, digamos, ya más en términos de expectativa empírica, digamos, ahí, digamos, después en la parte de significancia, yo igual, pues ya entregaste, creo que leí una parte más chica de lo que estaba en el drive, pero en la parte de significancia, y es muy interesante, bueno, la diplomacia cultural con el objetivo, por un lado, de la diáspora, hemos centrado la diáspora, y por otro lado, no diría confrontar, pero sí matizar un poco el discurso atlantista o sopesar la presencia atlantista acá en Argentina. Y la consulta era si esta significancia que vos viste y vos pusiste en tu trabajo, sospechás o la tomaste en función de la diplomacia cultural que usas en general con todo el mundo, digamos, dado que te interesa Rusia, digamos, que creo que también has leído. Y acá, cuando estudié Argentina, sí, se plantean dos cosas. Por un lado, la diplomacia que tiene de Rusia en otras áreas, pues si vos ves incluso, mencioné que Ruskimir tiene diferentes institutos. En el trabajo vos viste que
los institutos que ponen, que acá no hay ninguno y hay poquitos en la región, Rusia los tiene todos distribuidos en los países alrededor de Rusia. Primero, por un lado, cubriendo toda la frontera, y por otro, que precisamente son los países donde más diáspora rusa hay. Acá no llega a ser eso. Entonces, por un lado, tenés falta de prioridad rusa, que es prioridad en la región, que también se pelea un poco con Brasil por tema BRICS, que eso fue otro tema, porque cuando yo arranqué, el BRICS no se hablaba desde el 2014, más o menos, y ahora de vuelta están hablando de nuevo. Entonces, bueno, también está el diálogo con Brasil y eso. Sí. Y después el tema así de cómo acá la diáspora rusa entiende a Rusia y cómo la sociedad argentina entiende a la diáspora y a Rusia, porque es eso que criticamos, porque el ruso que está acá está, sea positiva o negativa, está constantemente recibiendo influencia estadounidense, occidental. Exacto, sí. Entonces, es algo que es natural, que después por eso alguien puede pensar que es algo más positivo o más negativo, eso es irrelevante en este sentido. O sea, la realidad es esa, la tiene, entonces entonces Rusia también por eso hay interés en empujar esta política, en nacionalizar, en hacer crecer esa identificación, porque vos tenés eso, a tu gente en otros países con el enemigo lavándole la cabeza. Esa es como la mentalidad que... Muy interesante. Dejemos acá, es un tema súper interesante para seguir ya en los últimos minutos, pero también es muy interesante la diferencia que hay entre diplomacia cultural y diplomacia pública, eso que siempre está, está bastante difuso esas líneas que diferencian estos dos conceptos, pero nada, bueno, te felicito, la verdad que es muy interesante. Muchas gracias.